como parte práctica de preguntas. Y la idea es que el aprendizaje se maximice así. Entonces, como vemos, vamos a empezar con la parte de gastro, ¿ya? Y bueno, les va a beneficiar sobre todo a quienes están en la rotación de gastro, pero al final a todos para que van a ir a dar el examen, ¿cierto? Y luego vamos a culminar con la parte de nefro, ¿ok? Entonces, esa va a ser la dinámica de hoy. Cualquier duda me la dicen. La idea de los repasos que ustedes se lleven el 100% del contenido. Y eso a mí es lo más gratificante para mí, ¿ok? Bueno, entonces la primera parte vamos a hacer el repaso de gastroenterología, ¿ok? Y bueno, está basado en el sílabo, ¿ok? Está basado completamente en el sílabo. La vez pasada hicimos un repaso 1, ¿no? Y acá estamos haciendo el repaso de todos los primeros temas que hay, ¿no? Y bueno, vamos a verlos entonces, vamos a verlos. Vamos a empezar por hemorragia digestiva alta. Y bueno, el título es semiología de abdomen. Ok, vamos a iniciar. Sería ideal que ustedes también participen en las preguntas. Ya se han seleccionado preguntas que, bueno, se han visto en los bancos, se han revisado los bancos y se han visto que estas preguntas han venido, ¿no? Y que hemos seleccionado sobre todo las que son un poquito más complicaditas y también las preguntas que se repiten con más frecuencia, ¿no? Así podemos ir trabajando en estadística. Ok, entonces, hacemos la pregunta y revisamos todo el tema. Ok, entonces empecemos. ¿Cuál es la localización más frecuente de la lesión de Deulafeu? ¿Ya? Yo los leo si alguien desea participar, que siempre es bueno para poder fijar mejor los conocimientos. Entonces, acá, cuando tú hablas de hemorragia digestiva alta, ya la hemorragia digestiva alta se puede expresar. ¿Cómo te va a llegar tu paciente con hemorragia digestiva alta? En primer lugar, la definición de hemorragia digestiva alta, para que tú la diferencies de otro tema que vamos a ver, que es la hemorragia digestiva baja, hay un punto. Chicos, ¿cuál es el límite anatómico para tú decir hemorragia digestiva alta versus hemorragia digestiva baja? ¿Recuerdan cuál es el límite anatómico? Justo a nivel, prácticamente entre... Ángulo de... ¿Ya? ¿Ángulo de? ¿De? No sé si se le cortó el audio, pero es el ángulo de, está muy bien, seguro que sí. Ángulo de Treix, muy bien. Entonces, el ángulo de Treix te diferencia hemorragia digestiva alta de hemorragia digestiva baja, ¿ya? Y la hemorragia digestiva alta se va a expresar en los pacientes como vómito con sangre. Vómito con sangre. Eso se llama hematemesis. Hematemesis. En cambio, la hemorragia digestiva baja no se va a expresar con hematemesis. Y ahí tú dirás, Alexis, entonces, si me llega un paciente que yo lo veo, que por su sangre sale boca, ¿de frente yo digo hemorragia digestiva alta? No. Porque hay algo que es muy parecido. Muy, muy parecido de verdad. Aunque acá vamos a hacer las diferencias, pero en la vida real es muy parecido. Que es la hemoptisis. Hemoptisis. Los dos, sangre por la boca, ¿no? La diferencia es que una viene del tracto gastrointestinal alto sobre el ángulo de Treix y la hemoptisis, que vamos a hacer la siguiente semana, ¿no? O dependiendo de la rotación a la que pasen también, vamos a hacer la siguiente semana respiratorio, ¿no? Y ahí vamos a hablar de hemoptisis. Y en la hemoptisis, ¿de dónde a dónde es la sangre? Tú me puedes decir, Alexis, del tracto respiratorio, ya. Pero si viene de la nariz, ¿se llama hemoptisis? No, ahí se llama epistaxis, ¿no? Sangrado nasal. Si viene de la nasofaringe. Y si viene de la laringe, la parte superior ahí, tampoco es hemoptisis. Hemoptisis es el tracto respiratorio, pero desde las cuerdas vocales, o puedes decir desde las cuerdas vocales o desde la glotis hasta el alveolo. O sea, tracto respiratorio inferior prácticamente, no tracto respiratorio superior, tracto respiratorio inferior. Si no, no es hemoptisis. Hemoptisis, dice, ¿no? Hemoptisis, ¿ya? Entonces ya, Alexis, la diferencia anatómica si la manejo, si la veo, pero en la práctica real, ¿cómo va a llegar mi paciente? Los dos van a vomitar igualito. Entonces, algunos datos que nos ayudan es que cuando tú veas mucha cantidad de burbujas, ¿ya? Burbujas porque tú tienes que examinar ahí, pero con cuidado, ¿ah? Porque la hemoptisis puede ser tuberculosis, ¿ah? Te preguntan la causa más frecuente de hemoptisis, ¿cuál es? ¿Alguien sabe cuál sería la causa más frecuente de hemoptisis?
dato, no es la tuberculosis, sino es la secuela de la tuberculosis. ¿Cuál es la principal secuela de la tuberculosis? Y asimismo, la principal causa de hemoptisis. Es la dilatación. Muy bien, Aaron, excelente. La dilatación irreversible de los bronquios. La causa más frecuente, número 1, bronquiectasias. Datito, es la causa también, la secuela más frecuente de la TB. Pero no solo de bronquiectasias, hay muchas causas de hemoptisis. También tenemos la misma tuberculosis, el mismo Aspergillus. ¿Qué tiene que ver este hongo aquí, Alexis? Cuando te da tuberculosis, por si acaso la caverna no se regenera, se queda ahí. Entonces el hongo aprovecha y se va a vivir ahí. Se ve. Cuando el aspergilo se va ahí, se llama aspergiloma. A ver, sácalo de ahí. Dale todos los antifúngicos que quieras, nunca se va a salir de ahí. Cuando un paciente hace aspergiloma y no controla, tienes que sacarle esa parte del pulmón. Lobectomía se le hace a estos pacientes, ¿ya? Y así tenemos enfermedades autoinmunes, etcétera. Las bronquitis, ¿no? Entonces, uno tiene que examinar con cuidado con tu N95 y ver si hay muchas burbujas, es probable que sea hemoptisis y no hematemesis. ¿Por qué? Por el aire. Porque acá va aire más sangre, ¿no? ¿Y el aire dónde viene? Los alveolos, ¿no? En cambio, cuando es hematemesis, no vamos a ver gran cantidad de burbujas, pero lo que vamos a ver es sobre todo que y es el tema, ¿no? Es que vamos a ver algo llamado en pozos de café. No siempre se ve, ¿ya? No siempre se ve, pero es como ver un charco de sangre, ¿no? Charco de sangre y zonas oscuras entre el charco de sangre. Ya zonas oscuras, medias marronáceas, pozos de café se le llama, ¿no? Ya, entonces eso lo va cambiando. Cuando es hemoptisis es más rojo rutilante. Y cuando es hematemesis, como estos pozos de café, es más oscura la sangre, ¿ya? Entonces ahí te ayuda eso. Alexis, algo más. Puedes hacerle algo objetivo, ver el nivel de acidez. Le haces tu tira reactiva, le colocas y la hematemesis es más ácida, hay acidez. En cambio acá es alcalino. La hemoptisis alcalina. Entonces, ¿por qué se vuelve pozos de café? Por el mismo ácido clorhídrico que está en el estómago. Luego lo oscurece la sangre, acidez. Entonces, esos datos nos ayudan ahí. ¿Qué más? Cuando hay hematemesis, el paciente va precedido de náuseas. Precedido de náuseas. No siempre, pero es lo más típico. Y acá es frecuente la coexistencia de la tos. El paciente ha estado tosiendo, entonces eso pasó. Y bueno, eso es lo que más nos ayuda. Hay algunas otras diferencias, ya lo vamos a ir comentando, pero eso es lo que más nos ayuda. Burbujas, alcalino, tos, más para hemoptisis, hematemesis, el foso de café, acidez, precedido de náuseas. ¿Ya? Ahora, tienen sus causas. Acá hemos mencionado las de hemoptisis, pero cuando tú tengas hematemesis, que es el vómito con sangre, ya también tienes que ver las causas, ¿no? Y aquí en las causas, la más frecuente. ¿Alguien sabe, chicos? Yo siempre les hago esas preguntitas, ¿no? No les voy a preguntar algo súper profundo, pero siempre me gusta preguntarles, chicos, por ejemplo, la causa más frecuente de esto, porque tú en medicina tienes que trabajar así, la primera, segunda y tercera causa más frecuente. Ahí tiene que estar tu diagnóstico siempre, ¿ya? Porque del 100 casos que veas, 95 va a ser la causa más frecuente. Entonces, la causa más frecuente de que un paciente te llegue vomitando sangre, hematemesis, ¿cuál podría ser? Y te podría poner algunas opciones, algo rarísimo como esta lesión de Dieulafoux, o podría ser tal vez una úlcera sangrante, o podría ser una varices sangrante, un desgarro esofágico, ¿no? Entre esas, ¿cuál crees que es más frecuente de todas esas? La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. Claro, muy bien. No, úlcera, muy bien, Kimberly. Y Aaron, varices, la más mortal. Esas dos cositas siempre no te olvides, ¿ya? Ahí me adelantaste la anterior pregunta. Si te preguntan la causa, la más frecuente, la úlcera gastrointestinal, úlcera péptica, ¿no? Y si te preguntan, que también lo van a hacer, y tal vez importa muchísimo, porque de eso se mueren, ¿no? Y la más mortal, o sea, el paciente te llega sangrando por la boca, hematemesis, ¿no? Viene del tracto gastrointestinal superior. Tú dices, señor, es varices, y te dice, es cirrótico, es varices esofágica. Le avisas a la familia. ¿Por qué, Alexis, le aviso a la familia? Porque 30% va a morir.
O sea, 3 pacientes, uno de ellos va a morir. O sea, es altísima la mortalidad cuando el sangrado es por varices esofágicas. Porque una varice es muy difícil de tratar y el paciente ya tiene una cirrosis de base. Se infecta, se encefalopatía, todo. Vamos a ver ascitis hoy día, ¿ya? Entonces, eso hay que conocer. La más mortal y la más frecuente, ¿ya? Y ahí tenemos la hematemesis. Alexis, ¿hay otra manifestación de hemorragia digestiva alta? Sí. No, no solo las que salen por la boca, sino también vamos a tener las que se va a ir a nivel de las heces, ¿no? Por eso, todo paciente tienes que tú hacerle tu tacto rectal. ¿Ya? Todo paciente con hemorragia digestiva alta o baja, tacto rectal. Si ustedes han leído, por ejemplo, el prior de semiología, hay que te dice, es mejor meter el dedo que la pata. Así está, literal, ¿eh? Hay que hacerle el tacto rectal al paciente, ¿ya? Y ahí tú vas a ver, y de ahí tú te vas a dar cuenta, porque los pacientes con hemorragia digestiva alta te van a hacer, y vamos a tenerlo acá, la famosa melena. La famosa melena. ¿Y eso cómo lo vas a ver? O el paciente te lo dice, o tú tienes que hacer el tacto rectal. Le vas a ver la famosa melena. ¿Ya? Alexis, en la hemorragia digestiva baja, ¿voy a ver melena? No, ahí no vas a ver melena, ¿no? No vas a ver melena. Acá no vas a ver melena. No melena. ¿Ya? Pero, cuidado, te me confundas. Hay un término que se llama hematoquesia. Hay un término que se llama hematoquesia. Eso, Alexis, debe ser de hemorragia digestiva baja, ¿no? Porque es sangre con heces. Pero también puede ser la de la hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva baja o la alta, ambas pueden darnos hematoquesia. Entonces, ¿cómo es esto? En primer lugar, melena no es solo heces negras, ¿ah? Generalmente son heces como alquitrán, o sea, bastante negro, ¿no? Son pastosas, ya casi tirando para diarrea. Y son muy malolientes, muy malolientes. ¿Ya? Porque ahí tú puedes hacer un diferencial. ¿Qué pasa si te llega un paciente con heces negras, no? Heces oscuras. Chicos, ¿qué fármaco te puede volver las heces oscuras? Y justamente el paciente lo va a tomar para la causa más frecuente de sangrado, úlcera péptica. Es un fármaco que los pacientes lo toman para úlcera péptica y te oscurece las heces. Y el paciente te llega, doctor, mis heces están oscuras. Y si tú dices, 2 opciones tú, sangró, vamos a hacerle endoscopía, se puede morir o es del fármaco. Entonces ahí tú tienes que saber, señora, ¿usted está tomando este fármaco? ¿Saben cuál es el fármaco que puede oscurecer las heces? Mira, por ejemplo, ¿qué toma un paciente para úlcera, no? Puede tomar meprazol, puede tomar ranitidina, puede tomar la milanta, que es hidróxido de aluminio y magnesio, puede tomar bismutol, y por ahí uno que otro antibiótico como amoxicilina o claritromicina. Entre esos, uno de ellos generalmente oscurece las heces, y uno tiene que tener cuidado con eso de ahí, ¿no? Entonces, el que oscurece las heces de esos es el bismutol, ¿ya? Si tenemos un paciente, si solo te va a venir con las heces oscuras, es bismutol, la sal de bismuto. Pero son solo heces oscuras, no son heces pastosas, muy malolientes, solo están ligeramente oscuras. En cambio, en la melena, no, son prácticamente ya casi como diarrea, pero muy, muy maloliente y el color es como carbón, o sea, muy, muy oscuro. Ya, esa es una melena, es diferente de una S teñida de oscuro por el bismuto. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre la melena? ¿No? ¿Por qué se ponen así las heces del paciente? Y eso lo conoces. Es por el ácido clorhídrico, ¿verdad? Por el ácido clorhídrico. Eso lo manejas tú, ¿no? El ácido clorhídrico. Pero tal vez el datito que yo te podría aumentar a ti es este. Si la sangre está 1 hora con el ácido clorhídrico, no se vuelve melena. O sea, el paciente sangra, yo sangro ahorita, ¿ya? ¿Me va a dar melena si expulso la sangre por las heces en 1 hora? No. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el ácido clorhídrico con la hemoglobina para que convierta el fierro y lo oxide y se vuelva oscuro? Tiene que estar más de 14 horas.
Más de 14 horas. Ya es lo que te dicen los libros de semiología. Hay algún otro libro que te ha dicho 8 horas, ¿ya? Pero bueno, lo que manejamos es más de 14 horas tiene que estar el ácido clorhídrico. Y si es poquita sangre, tampoco sale como melena. Tiene que ser más de 80 mililitros de sangre. Si no, no va a ser melena. O sea, para que haya melena, y esa es pregunta de examen, tiene que estar más de 14 horas y tiene que ser, esto fue la pregunta, ¿no? Más de 80 mililitros de sangre. Porque cuando es muy poquita sangre, menos de 80 mililitros, no va a teñir nada, pues, no lo va a teñir, no lo va a volver la consistencia de melena. Eso tiene que estar. Y por eso yo te he dicho que si el paciente tiene una hemorragia digestiva alta, no necesariamente va a sernos melena. Porque ¿qué pasa si sangra, pero sangra tanto que solo se queda en el estómago, imaginemos que se queda en el estómago 2 horas, y sangró 500 mililitros, o sea, fue una gran hemorragia. Y como fue tanta sangre, no se va a quedar en el estómago ahí 14 horas, pues no, se queda 2 horas y al toque lo bota como diarrea. Ahí no le da tiempo a la sangre de oxidarse y todo. Entonces, cuando el paciente expulsa grandes cantidades de sangre, hace hematoquesia. ¿Qué es hematoquesia? Es una mezcla de sangre más heces, ¿ya? Pero está mezclado, no es diferente a rectorragia que ahorita te voy a enseñar, ¿ya? Acá hematoquesia es sangre mezclada con las heces. O sea, están mezclados ahí, ¿ya? Y bueno, la hematoquesia te va a ocurrir cuando el paciente tenga un gran volumen o esté con muy poco tiempo. O sea, si el tiempo es muy poco o tiene un gran volumen, o acá el tiempo es muy poco, un gran volumen, como está muy poco tiempo, no se oxida la sangre. Ah, sale roja. Sangre mezclada con las heces. O es demasiado volumen, pasa muy rápido. Esa va a salir como hematoquesia. Entonces, ese datito tú tienes que manejarlo ahí. ¿Ya? Pero ahí te puede decir, Alexis, esto puede ocurrir, pero no es lo más común. No, pues lo más común es melena. La hematoquesia la mayoría de veces te va a decir que la sangre vino de abajo. Por eso está roja, pues porque no se mezcla con el ácido clorhídrico. Entonces la hematoquesia es más frecuente la hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Ahora, en la hemorragia digestiva baja hay un último término que yo quiero que me manejes, que es rectorragia. ¿Ya? Y como su nombre lo dice, ahí ya no, el sangrado no está mezclado con las heces. O sea, el paciente ha sangrado, pero generalmente ha venido del recto, del ano, o sea, es un sangrado que es independiente de las heces. O sea, podríamos definirlo como sangre independiente de las heces. O sea, no mezclada y no mezclada. O sea, puede estar encima, ¿no? Puede el paciente haber ido al baño o no haber ido al baño, igual ha sangrado, pero el sangrado generalmente es leve. Y si coincide justo cuando el paciente ha defecado, la sangre está por encima, nunca está mezclada. En cambio acá no, acá como ha sangrado en pleno tubo digestivo, como ahí se estaban formando las heces, ahí se han formado todo junto, por eso ahí está mezclado. Entonces son términos diferentes. Y la rectorragia sí es propiamente de la hemorragia digestiva baja. Entonces, ese mapita tú tienes que manejarlo para que tú contestes las preguntas, ¿ya? Y también cuando tú evalúas a tu paciente, no vayas a pensar que melena, de frente, hemorragia, si no hay melena, no es hemorragia digestiva alta, no, hematoquesia puede ser alta. Y hematoquesia, aunque es más frecuente baja, puede ser alta. Y rectorragia generalmente es baja, pero no es intestinal, sino sobre todo, como el nombre lo dice, recto, ¿ya? Y ahí hemos repasado los términos sobre todo, ya que yo quiero que te lleves. Hemoptisis, hematemesis, melena, hematoquesia, rectorragia. ¿Ya? Hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja y su diferencia, el ángulo de Treix. Ahora, hay una cosita más que acá nos faltó apuntar, que sería bueno. Obviamente, y bueno, es obvio, si tú encuentras restos alimentarios, vas a pensar que hay hematemesis, ¿no? Si el paciente no es hemoptisis, si hay restos alimentarios difusos ahí entre los pozos de café, vas a pensar que es hematemesis, ¿no? Y bueno, acá cuando hay hemoptisis, predomina la disnea. Puede haber disnea. Ya es otro datito que ahí es importante que lo
manejes. La más frecuente, la más mortal. Ya vimos la causa más frecuente de hemoptisis, bronquiectasia, la más frecuente de hematemesis, ya la vimos. Y de hemorragia digestiva baja lo vamos a ver justo en su punto, ¿ya? Ahora, entre las causas de hemorragia digestiva alta, tenemos la úlcera péptica, que va a ser un paciente con antecedente de un síndrome ulceroso. ¿Cómo síndrome ulceroso, Alexis? Es el paciente que le arde a nivel del epigastrio, un dolor como quemazón, que disminuye con los alimentos, etcétera. Ese, tú vas a pensar, o que toma AINES, ¿ah? Que toma AINES. Ya ese paciente es síndrome ulceroso, que toma AINES. Esto vas a pensar que el causa es úlcera péptica. Para que tú pienses que la causa es varices, tienen que hablarte de la historia de un paciente cirrótico. Y lo vamos a revisar más adelante, pero el cirrótico mínimo te van a empezar a hablar de un paciente con ascitis, ictericia, esplenomegalia, sobre todo hepato no tanto, esplenomegalia sí, un hígado de la palpación de bordes filudos, ¿no? Arañas vasculares, ginecomastia, etcétera, circulación colateral, ahí te van a hablar de eso. Pero hay otras causas. Entonces, las otras causas son puntuales y tú tienes que conocerlas. Una de las causas, ya otras causas, que no es que sean tan infrecuentes, así hemos visto una buena cantidad de pacientes. Otras causas de hemorragia digestiva alta, vamos a tener, por ejemplo, un paciente que está que vomita. Mira cómo es el cuadro que te van a poner, que vomita. Generalmente es alcohólico, ¿ah? Te ponen alcohol, no solo vayas a pensar en varices esofágicas, ¿ah? Si bien aquí está el alcohólico, pero un alcohólico crónico, que ha hecho cirrosis, ahí piensa en varices. Pero si te ponen un alcohólico que está que vomita, y estaba vomitando, todo ahí después de la tranca, ¿no? Estaba vomitando, y luego empieza, luego del vómito, pero es un vómito intenso, hace un desgarro gastroesofágico. De tanto vomitar se desgarra una parte del esófago, es esofágico. Se lastima la mucosa, ¿no? Y ahí empieza la hematemesis. ¿Por qué? Porque se desgarró, ¿no? Hematemesis. No es que tenga varices, no. Sino que solo una vez, el típico que nunca ha salido a fiesta, post-COVID va a salir a su primera fiesta, dice, él nunca ha tomado, lo emborrachan. Termina vomitando. Desgarro, y al vomitar tanto, hace un desgarro gastroesofágico y vomita sangre, ¿no? Por una vez tomar no te va a dar cirrosis, pero que te dé cirrosis como mínimo tienes que haber tomado 7 años, una dosis de 40 gramos al día, o sea, es bastante, ¿no? Por una vez no. Este paciente no es un crónico, no es alguien que vomita de forma intensa y se desgarra y hace hematemesis. Eso de ahí se llama el síndrome de... ¿Alguien sabe cómo se llama el síndrome del desgarro gastroesofágico y que por eso vomita sangre? Casi. Y mira, me has hecho acordar un diferencial. Pero ahí tenemos cuando tengas un problema esofágico, está bien para la participación, para que me ayudes, tú tienes que pensar en dos cosas cuando veas un esófago y problemas el esófago, ¿ya? Una cosa que puede pasar es que se perfore, y eso sí se llama el síndrome de Boerhaave. Esa es la perforación del esófago. Pero otra cosa es que se desgarre la mucosa y sangre, pero no se perforó, sino se desgarra. ¿Ya? Y cuando se desgarra la mucosa del esófago, tiene su nombrecito. Claro, Mallory Weiss, excelente. Cuando se desgarra el esófago, tiene su nombre. Y eso se llama el síndrome de Mallory Weiss. Ya es el desgarro cuando se desgarra el esófago. Pero si se perfora, síndrome de Boerhaave. Ya una perforación espontánea. Y si se desgarra, Mallory Weiss. ¿Ya? Entonces, el Mallory Weiss es una causa de hematemesis, por lo tanto. Boerhaave no. Boerhaave es de neumomediastino. El paciente tiene aire entre el esófago, todo ahí. ¿Ya? Neumomediastino. ¿Ya? Y cada vez que tiene un latido cardíaco, se escucha crepitos. ¿Ya? Pero el síndrome de Mallory Weiss es hematemesis. Es una causa que es relativamente frecuente. Y otra causa de hemorragia digestiva alta es que tenga un vaso
tengo un vaso aberrante, o sea, una malformación, podemos llamar una malformación arterial, ¿no? Una malformación vascular, tiene un vasito ahí aberrante. Ya, el paciente ha nacido así, con una malformación vascular. Y esa malformación vascular, ese vasito aberrante generalmente está a nivel de la submucosa. Pero, y proviene, es una malformación vascular que viene de la arteria gástrica izquierda. De ahí viene una malformación vascular, ¿ya? Que está en la submucosa, en la curvatura menor del estómago. Justo en la curvatura menor del estómago, ahí está, ¿ya? Entonces, algo así, ¿no? ¿Ya? Justo acá está el vasito, y ese vasito sangra, sangra, sangra cantidad. ¿Ya? Esa es la famosa lesión de Dieulafoy. Dieulafoy. Es un problema, un sangrado, causa rara, pero te la han preguntado. Dieulafoy, y hay que conocerlo. ¿Ya? Y uno lo ve con endoscopia. Entonces, acá te preguntan, ¿dónde es más frecuente la lesión de Dieulafoy, que es causa hemorragia digestiva alta? Siempre en medicina apréndete los epónimos, ¿ya? Porque les encanta preguntar. Es gástrica, ¿no? Gástrica, ¿ok? Este mapita tienes que hacerlo. Las diapos con todos los apuntes ya saben que se te envían a tu correo. ¿Ok? Entonces, mira, acá lo que hablábamos, la causa más frecuente, la úlcera gastroduodenal. ¿Ok? Ahí tenemos ese dato. Ahora, cuando tú te enfrentes a una úlcera gastroduodenal, tú tienes que saber que la úlcera puede ser gástrica o puede ser duodenal. Alexis, ¿cuál es más frecuente? Eso siempre me lo van a preguntar. La duodenal es más frecuente. La duodenal. Pero la gástrica es la que más sangra. La que más sangra. Y si yo quisiera tener una úlcera, jamás quisiera tener gástrica, porque la gástrica es la que se asocia a cáncer de estómago. O sea, muchas veces, pacientes jóvenes, están con su úlcera ahí, y luego empieza a perder peso. Y ahí recién va al médico, ¿no? Y esa úlcera no era úlcera, era un cáncer. Entonces, todo paciente que tiene úlcera, por regla, endoscopía digestiva alta, todo. Y si es gástrica, le repites la endoscopía después del tratamiento. Si es duodenal, lo repites test de aliento. Pero si es gástrica, le haces endoscopía. Porque después que cura la úlcera, ahí se ve si hay un cáncer o no. ¿Ok? Ya, Alexis va acá en esa parte, la semiología, la frecuencia, ¿no? Pero ahora la semiología, ¿cómo la diferencio sin mi endoscopía digestiva alta? Mira, no es tan rentable diferenciarlo sin endoscopía. Todos van a endoscopía. Porque un cáncer puede ser igual que una úlcera en la clínica. Pero en la semiología nos ayuda a veces a suponer cuál es la localización por los alimentos. La gástrica empeora los alimentos, la empeoran. O sea, tú lo más frecuente que has escuchado, ¿no? O has visto, tienes tu úlcera y el paciente dice, yo tengo que estar comiendo todo el día porque no como y me arde. Ese es porque tiene duodenal, porque los alimentos mejoran la clínica. Entre paréntesis, porque vaya a confundirse, disminuyen el dolor, ¿no? Y el malestar. ¿Por qué? Como está en el duodeno, cuando tú comes, ¿no? Si tu estómago, se cierra el píloro, pues, ¿no? Se cierra el píloro, ¿no? Se cierra el píloro para que acá se mezcle. Entonces, como se cierra el píloro y el problema está en el duodeno, la úlcera descansa, pues. Descansa, ¿no? Pero se cerró el píloro. Pero cuando es gástrica, siempre, mientras tú comas, más ácido sale. Más ácido sale, entonces empeora. Los alimentos le empeoran a la gástrica. Alimentos mejoran la clínica y bajan el dolor en la duodenal. Y eso nos ayuda. ¿Ya? Ahora, la duodenal tiene un problema. Que la duodenal puede haber complicaciones. Me parece que hay una diapositiva más adelante para ya no estar adelantando eso. La varices gastroesofágicas, que lo veíamos en el paciente cirrótico y la causa más mortal. ¿Ya? Erosiones gástricas duodenales, el síndrome de Mallory-Weiss, que ya lo explicamos, esofagitis, tumores, angiodisplasias y la enfermedad de Dieulafoy. Entonces te la pueden preguntar porque aquí está. ¿Ya? Ahora, un dato más. ¿Cuál es la causa más frecuente de úlcera? Ya sea gástrica o duodenal, siempre es Helicobacter pylori lo más frecuente.
Pero cuando es gástrica, toma más relevancia. Ojo, primera causa gástrico-duodenal siempre es Helicobacter pylori. Pero cuando es gástrica, también aparece los AINES como una causa importante. ¿Ya? Es más importante los AINES que te den gástrica que duodenal. Entonces, eso tienes que conocerlo ahí. Y acá hay una orientación general. Orientación general, ¿ya? Hay algunas cosas de acá que yo quisiera que aprendas, ¿ya? Bueno, esto es algo raro, es un síndrome de Gardner, que se asocia sobre todo a... Es un síndrome polipósico, ¿ya? El síndrome de Gardner, que da pólipos intestinales, osteomas en mandíbulas, quistes epidérmicos, ¿ya? Y se asocia al cáncer gastrointestinal. Y lo pensamos en pacientes con manifestaciones alérgicas, osteomas y que tienen hemorragia digestiva alta. Si encuentras esto, hay riesgo de cáncer, ya es congénito. Si hay pirosis, vas a pensar que la causa es úlcera o esofagitis. Si hay vómitos no hemáticos, o sea, estuvo vomitando y después sangró, Mayori Weiss. Si hay síntomas constitucionales, este paciente tiene un cáncer, sobre todo en la gástrica, ¿no? Si hay dolor abdominal agudo, puede haber sido la perforación de víscera hueca. ¿Ya? Y así tú tienes algunas causas, ¿no? Varices esofágicas, hepatopatías, alcohólico puede ser erosivo, Mayori Weiss, tabaco asocia a úlcera, AINES, gastritis erosiva. Por si acaso, ¿cuál es la diferencia entre una gastritis, que también puede dar sangrado, y una úlcera? ¿Ya? La úlcera es cuando perfora la muscularis de la mucosa. O sea, pasa la mucosa, muscularis de la mucosae, y llega a la submucosa. Cuando llega a la submucosa la lesión se llama úlcera, si no, se llama gastritis. ¿Ya? Entonces eso de ahí. Otro fármaco que da, aparte de la que da esofagitis, mira, y úlceras, no solo los AINES, sino también el hierro es gastrolesivo, las tetraciclinas, quinidina y los bifosfonatos también son gastrolesivos. Los corticoides también, ¿ya? Entonces, esas cositas no puedes olvidar. Entonces, cuando tú tengas tu paciente con hemorragia digestiva alta, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se ha presentado? Con hematemesis, melena, ocasionalmente hematoquesia. Este cociente es interesantísimo, ¿ya? El cociente urea-creatinina. Los pacientes con hemorragia digestiva alta te elevan la urea, pero no la creatinina mucho. Entonces, pero Alexis, ¿por qué? Porque la urea viene del metabolismo de las purinas. Cuando tú tienes hemorragia en tu estómago, al final se reabsorbe una parte y te eleva la urea. Entonces, cuando tú tengas un paciente que eleva la urea, pero la creatinina poco, eso es muy sensible para hemorragia digestiva alta. Ya te eleva la urea y la creatinina no. Entonces ese cociente es importante. ¿Ya? Bueno, esto es lo que hay que hacer. Hay que hacer tacto rectal para melena, hematoquesia, sondas, ¿ya? Para cuantificar el sangrado. Ahora, puedes hacer una fibrogastroescopiosa, endoscopia digestiva alta, para ver el diagnóstico. Y ahí está la úlcera, gastritis erosiva, varices, Mayori Weiss, esofagitis. Si la endoscopia digestiva alta te sale que no es diagnóstico y el paciente tiene melena aislada, la melena habrá venido tal vez, puede ser, que la melena haya venido del intestino, del colon ileón. Alexis, pero ya no hay ácido. O sea, si la sangre se queda muchísimo tiempo en el intestino, al final se oxida. Entonces, eso es algo raro, pero puede ocurrir. Entonces, la harías colonoscopía, ¿ya? Pero si lo que principal ha sido la hematemesis, ahí tú vas a ver si cesa la hemorragia, otra vez repites la endoscopía, porque a veces como está sangrando no ves, ya por eso. ¿Ya? Pero si la hemorragia persiste, tienes que hacerle gammagrafía, cápsulas, hasta encontrar la causa. Y acá hay una puntuación para ver la gravedad que se llama el sistema de Blatchford, para ver qué tan grave nos llega el paciente a esto, y acá el sistema de Rocal para ver la gravedad. Ya esto solo quiero que aprendas que cero, que tiene la urea, hemoglobina, la presión, ya si he hecho síncope, enfermedad hepática, ¿ya? Y bueno, ya acá solo quiero que aprendas que el paciente que tiene mayor o igual a 2 puntos de Blatchford tiene que ser hospitalizado, ¿ya? Tiene que ser hospitalizado el paciente que tiene mayor o igual a 2. ¿Ok? Y bueno, acá vamos a tener igual que cuando el de Rocal, si tiene menor o igual a 2, es muy baja recurrencia. Mayor o igual a 3 acá
ya es muy probable que vaya mal pronóstico. Mira aquí, según la clasificación de Forres, ¿ya? Y acá en esta segunda unidad, por si acaso, te pueden preguntar algunas pruebas auxiliares también. Sobre todo cuando es muy importante para el diagnóstico, ¿no? No te va a preguntar algo muy rebuscado de pruebas auxiliares, pero sí, cuando es muy importante, por ejemplo, la úlcera, los grados de úlcera tienes que saber. Y eso tienes que hacer con endoscopía digestiva alta. Y hay un score que se llama Forres, ¿ya? Y ahí te dicen, si tú le haces Forres y encuentras en el paciente un coágulo rojo adherido, ¿ya? Un coágulo rojo adherido. Entonces, cuando tú haces la endoscopía digestiva alta para ver la úlcera, haces una clasificación que se llama de Forres, ¿ya? Y este Forres, que es para que veas la úlcera nomás cómo está, puede salirte 1, y puede ser 1A, 1B, puedes decir Forres 2, Forres 2A, Forres 2B, ¿no? Forres 2C o un Forres 3. Así ves la úlcera, algo rápido nomás, ¿ya? Forres 1A es cuando tú ves el vaso sangrante, ¿no? El sangrado a chorro. O sea, entras y está que sangra como un chisguete, sangrado a chorro. Dices, esa úlcera es un Forres 1A. 1B, cuando hay un sangrado pero no es a chorro, o sea, es así como una sábana, sangrado en sábana. O en napa se le llama, ¿ya? ¿Ya? Cuando entras a 2, ya no ves el sangrado activo, pero ves que hubo recién un sangrado. Porque acá 2A es un vaso visible. Ves el vasito que ha estado sangrando. 2B, ves un coágulo, porque ha sangrado ahorita, pero es un coágulo reciente, un coágulo rojo, ¿ya? O también se le llama coágulo adherido. O sea, acaba de sangrar y ahorita se ha coagulado. O puede resangrar, por eso es importante. Y el 2C es cuando ves un coágulo ya más antiguo. Un coágulo negro se le llama. O sea, ya pasó tiempo. Un coágulo de hematina. ¿Ya? Y el 3 ya es que el sangrado es muy antiguo ya, porque el 3 ya te habla de que puedes ver un coágulo blanco, o sea, ya de fibrina. ¿Ya? O puede haber sin lesión. Entonces acá la clave sería, te dicen si hay un coágulo rojo, entonces es un 2B, coágulo rojo adherido, ¿ya? Acá se marcó mal, esta es la clave. Ahí se marcó mal, esta es la clave, ¿ok? Listo. Eso es lo de Forres que hemos nombrado y que, bueno, más recurrencia tiene el paciente a mayor grado de Forres, ¿no? Y bueno, esto es lo que te dice Harrison. Recuerda que Harrison también tiene parte de semiología y de ahí te evalúan, por si acaso, ¿ya? Y ahí tenemos la úlcera, ya hemos visto los coágulos, los tipos de Forres, las varices esofágicas, lo más mortal, mayor y Weiss, el paciente alcohólico y las erosiones, ¿ya? Y acá, bueno, tenemos algunas complicaciones que te pueden preguntar. Por ejemplo, tenemos la hemorragia. En cuanto a la hemorragia, es la complicación. Si te preguntan la complicación más frecuente de una úlcera péptica, que no te van a preguntar tal vez lo más raro, pero sí las cositas de lo más frecuente, porque te dicen, caramba, es lo más frecuente, de eso tienes que saberlo. Entonces, ¿cuál es la complicación más frecuente de la úlcera péptica? Que es la primera causa de hemorragia digestiva alta, ¿no? Primero, la hemorragia, la más frecuente, ¿ya? Hematemesis, melenas, no siempre, también hematoquesia. Ahora, si te dicen la segunda complicación más frecuente, que se perfore. Se perfora, ¿ya? ¿Y dónde se perfora con más frecuente? El duodeno cara anterior, ¿ya? Eso tienes que fijarlo. ¿Dónde se perfora la úlcera? Más que la gástrica, la duodenal. Y en la cara anterior es la que se perfora, ¿ya? Entonces, cuando se perfora, imagínate, el caso clínico, yo lo he visto en preguntas, pero ya no le he puesto, lo vamos a ver, porque ya tendremos que poner 100 preguntas, ¿no? Pero imagínate que se perforó la cara anterior. Por si acaso, la úlcera duodenal, sobre todo más frecuente es en el bulbo, o sea, en la primera porción del duodeno. Se perforó. El caso clínico te lo dicen como un dolor súbito. O sea, el paciente estaba ahí y despierta con mucho dolor. ¿Y qué crees que se sale por acá? El aire. Y el aire se va. Acá tienes tu hígado, ¿ya? Por aquí está tu estómago, todo eso. ¿Ya? Y se ha perforado. Entonces el aire se salió y el aire ahora se pone delante del hígado. Ahora todo esto se llena de aire. ¿Listo? El aire. ¿Ya? Entonces, tú normalmente, cuando percutías, ¿qué decías? Bueno, doctor, este es el abdomen. Agarrabas a tu compañero, percutimos.
Timpánico, 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 todo es timpánico, excepto una partecita del abdomen, que es acá, donde está el hígado, que es mate. Hasta ahí nosotros conocemos, ¿no? Esta parte del hígado es mate. Pero, si ha habido una perforación, ¿cómo se volverá esta zona? Mira, si se sale el aire y el aire se va por gravedad arriba y se pone delante del hígado. Entonces esto se vuelve timpánico. ¿Alguien sabe, chicos, cómo se llama cuando se pierde la matidez hepática porque se ha puesto aire ahí? ¿Cómo se llama ese signo? De que ya no hay matidez hepática. Tú percutes, ya no está mate. ¿Alguien sabe cómo se llama? Percuto acá, ya no está mate, sino ahora está timpánico. Está timpánico, ¿no? Entonces, es un signo que es por la pérdida de matidez hepática, ¿no? La pérdida de matidez hepática por una perforación. O sea, la perforación, ¿qué es lo que genera? Que salida de aire. ¿Cómo se llama aire en el peritoneo? Neumoperitoneo. ¿Ya? Y eso se llama pérdida de la matidez hepática. Tienes un nombrecito. Muy bien, Nicole. Excelente. El signo de Joubert. ¿Ya? El signo de Joubert. Muy bien. Muy bien. El signo de Joubert. Entonces, cuando te hablen a ti signo de Joubert, pérdida de la matidez hepática. Aquí se vuelve timpánico. Pérdida de la matidez hepática. Es timpánico. ¿Por qué? Por el aire. El aire hizo aire en el peritoneo, neumoperitoneo. Y eso es la segunda complicación más frecuente de una úlcera duodenal perforada. Perforada. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es importante esto. Ahora, úlcera, cuando te hablen de que el problema es la penetración, o sea, una úlcera penetrada, ¿qué significa? Que imagina, aquí está si uno más o menos hace un recuerdo anatómico, ¿no? Aquí uno lo tiene al páncreas atrás, ¿no? Atrás del duodeno. Entonces, si la úlcera está en la cara posterior, que no es lo más frecuente, pero si está en la cara posterior, puede irritar al páncreas. Entonces, cuando irrita al páncreas se llama úlcera penetrada. La de la cara posterior del duodeno es la más frecuente penetrada, cara posterior. Siempre te preguntan, la porción del intestino que más frecuente se perfora. Ah, ya. Primera porción intestino o bulbo intestinal, cara anterior. La porción del intestino o estómago que más frecuente se penetra en úlceras. A la cara posterior del duodeno. Y lo irrita al páncreas y termina siendo una pancreatitis. O el estómago puede irritar al hígado o al colon. ¿Ya? Y puede obstruirse porque genera una estenosis. Como hacía Alexis. Imagínate que está todo el tiempo inflamado ahí. Al final hay una fibrosis. Se fibrosa acá. Y se obstruye. Fibrosis y obstrucción. Eso se llama estenosis. Eso puede hacer, ¿no? Entonces esas son las complicaciones acá. Hasta ahí tú tienes bien revisado causas, diferencias, terminología de hemorragia digestiva alta. Vamos a ver hemorragia digestiva alta que, bueno, se desprende. Es muy similar. ¿Ya? ¿En cuál de los siguientes segmentos se localiza con mayor frecuencia la angiodisplasia vascular? Entonces, esta es otra causa, ¿no? Así como de la hemorragia digestiva alta había la lesión de Dieulafoy, ¿sí? Acá hay la hemorragia digestiva baja, hay la angiodisplasia vascular, ¿ya? Y bueno, justamente la angiodisplasia, cuando tú tengas hemorragia digestiva baja, tú ahí tienes que ver cuáles son las causas, ¿ya? Entonces, en las causas, tú tienes que decir, la hemorragia digestiva baja es masiva, o sea, sangra bastante el paciente a nivel del recto ano, sangra bastante, viene debajo del ángulo de estrés, ¿no? ¿Es masiva o es no masiva? O sea, en general. Cuando es en general, no masiva en general, la causa más frecuente que te van a preguntar va a ser hemorroides. Las hemorroides, y es frecuente en la población, ¿no? Mucha gente, tal vez conocen gente, tiene hemorroides. Ya las hemorroides son un prolaxo del paquete hemorroidal venoso. Todos tenemos ese paquete hemorroidal, pero cuando ese paquete se prolaxa, se cae, ¿no? Y obstruye ahí el paso, eso da hemorroides y sangra, ¿ya? Pero las hemorroides más te hacen rectorragia, ¿no? Más te hacen rectorragia. Pero cuando el problema es masivo, entonces es abundante,
ahí tú tienes que pensar que porque este es tu marco colónico, lo más frecuente es que haya a nivel, mira, colon ascendente, ahí está el apéndice, ¿no? Ahí está. Esa es la válvula ileocecal, ascendente, listo, el colon ascendente, ciego, colon ascendente, transverso, colon descendente, sigmoides, recto, ano. ¿Ya? Entonces tú tienes que, cuando es masivo el problema de que el sangrado es mucho, tienes que pensar que acá hay unas pequeñas protrusiones así. ¿Cómo se llaman estas protrusiones? Se llaman divertículos. Entonces la diverticulosis, estos son las causas más frecuentes de sangrado. ¿Ya? De sangrado masivo. Pero si te dicen no masivo, bueno, es acá el prolaxo de estos paquetes hemorroidales, hemorroides. ¿Ya? No te olvides que son las diverticulosis, es más frecuente, la que sangra, cuando sangra es más frecuente en el lado izquierdo. Siempre el lado izquierdo perdón, el lado derecho, ¿no? El lado derecho. Siempre el lado derecho del colon es el que más sangra. ¿Ya? En cambio el lado izquierdo es el que más se obstruye. En el lado derecho. ¿Ya? También puede haber divertículos acá, y sí, los divertículos son más frecuentes acá. Pero cuando está en el lado derecho, más te dan diverticulitis, que es la apendicitis izquierda. Diverticulitis se obstruye un divertículo igualito que el apéndice, ¿eh? Apendicitis izquierda. Y entonces son las causas masivas o no masivas. Y la que tienes que descartar siempre, tienes que siempre descartar es el cáncer de colon. El cáncer de colon es frecuente, chicos, ¿eh? Por ejemplo, el actor de la Pantera Negra falleció de cáncer de colon, 42 años. Entonces, es algo, por eso, todo paciente, toda persona, si tiene factores de riesgo antecedente familiar, tiene que hacerse colonoscopia a partir de los 40 años. Sí, sí, a mí también. Ese día no pude dormir. Sí. Y bueno, eso nos enseña que nadie está libre, ¿no? Y que no hay la vida comprada. Y bueno, a tratar de vivirla. Y también la prevención, que importante en la medicina es prevenir. Es más importante. Tú puedes hacer el diagnóstico, te llega tu paciente con sangrado, bastante, y tú dices, ay, yo me acuerdo de la clase de la hemorragia digestiva baja, a ver, es masivo, diverticulosis, no masivo, a ver, hay hemorroides, tacto rectal no hay, divertículos, a ver, le hago mi enema varitado, no hay. Ya, voy a hacerle colonoscopia y encuentro la masa. Cáncer de colon avanzado. El cáncer de colon, yo te he dicho, se va al hígado, metástasis. Tomografía, metástasis. ¿Ya de qué puedo hacer a ella con ese paciente? Ya en ese estadio de todo cáncer en metástasis ya prácticamente no se puede hacer nada. Porque así como llegó al hígado, probablemente ya está implantado en muchos órganos a lo que todavía no se expresa. Entonces, lo más importante es la prevención. Todas las personas, y eso díganle a sus familiares, oblíguenlos, tienen que hacerse descarte de cáncer de colon y cáncer de estómago a partir de los 50 años. O sea, tiene que tener mínimo una endoscopía y mínimo una colonoscopía a partir de los 50 años. Y si tiene algún familiar que ha tenido algún cáncer gastrointestinal a partir de los 40. Y repetirlo, por ejemplo, cada 5 años. Y entonces el cáncer de colon es algo que existe. Y todo cáncer te da clínica cuando está avanzado, ¿ya? Y el cáncer de colon puede ser en el colon derecho, que es el colon ascendente, o puede ser a nivel del lado izquierdo, que es el colon descendente. Cuando es en el lado derecho, es cuando más se manifiesta como hemorragia digestiva baja. Y cuando es en el lado, igualito que los divertículos, ¿no? Cuando es en el lado izquierdo, se manifiesta como, el cáncer se manifiesta como obstrucción intestinal. De hecho, en países desarrollados, la causa más frecuente de obstrucción del intestino grueso es el cáncer de colon. En nuestro medio, más frecuente es el vólvulo, es la torsión de sigmoides, ¿no? Y bueno, hay un vasito que está por acá, que también es malformación. Y esa se llama la angiodisplasia vascular. La angiodisplasia vascular, ¿no? La angiodisplasia vascular, tal vez un poquito más arriba, lo encontramos en el colon ascendente. ¿Ya? Ahí lo vamos a encontrar, la pregunta que te hacía. Y justamente acá teníamos, miren que acá tenemos que la hemorragia digestiva baja
Puede venir de colon o recto 90% de veces, o sea, más frecuente que sangre el colon y el recto que el intestino delgado. Divertículos masiva, angiodisplasia, colon ascendente, pólipos, enfermedad inflamatoria del intestino, hemorroides, rectorragia, la causa más frecuente hacia secas. Intestino, hay angiodisplasias ahí, la enfermedad de Crohn, ¿ya? Divertículo de Meckel, que es un divertículo con el que naces. ¿Ya? Y acá vamos a ver algunos datos semiológicos. O sea, estas diapos no es solo para que tú aprendas bien la clase, sino también para que las estudies. Es como un resumen. Ya luego tú acá apuntas, cualquier otro dato que tengas en tu rotación lo apuntas, ¿no? Pero pueden ser como tu eje, tu resumen, ¿no? Mira, si ha tenido diverticulosis colónica, bueno, esa es la causa, ¿no? Si alteración reciente del ritmo, el paciente tiene sangra, pero además tiene periodo de estreñimiento y diarrea. Ahí piensa en cáncer de colon, estreñimiento y diarrea. ¿Ya? Por ejemplo, pacientes con enfermedades renales, estenosis aórtica, angiodisplasia. ¿Ya? ¿Por qué? Mira, acá hay algo que se llama un paciente que tiene estenosis aórtica y estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque tiene válvula aórtica. La válvula aórtica tiene que tener tres, no tres valvas, pero este tiene bicúspide. O sea, válvula aórtica bicúspide que le genera estenosis aórtica. Más hemorragia digestiva baja, tiene su nombrecito y te lo voy a poner por si lo preguntan. Eso se llama el síndrome de Heide. O sea, ¿qué es el Heide? Hemorragia digestiva baja más una válvula aórtica bicúspide que genera estenosis aórtica. Que ya, bueno, en cardio se ve el soplo que produce, ¿no? Que es un soplo que se irradia cuello de estenosis aórtica. Un soplo mesosistólico, ¿no? Si hay dolor abdominal agudo en el anciano, isquemia intestinal. Esto pensarlo en alguien que tiene fibrilación. Pregunta examen. Fibrilación auricular es la arritmia que más manda émbolos. El émbolo que más frecuente va es a las piernas y genera amputación. Pero si el émbolo se va al intestino, da isquemia intestinal. Esto es muy mortal. Y yo, bueno, si tenía la oportunidad de ver, lamentablemente, un paciente que tenía una fibrilación auricular, lo operaron, y bueno, estaba bien. Y de repente empezó a doler el abdomen. Sí, de golpe. Y yo no entendía, decía ser dolor postoperatorio, ¿no? Ya, ya le va a calmar. Pasaron los días, no calmó. Más de 24 horas. Tomografía, isquemia intestinal. Imagínate un infarto del intestino. Se salen las bacterias. Si tú lo diagnosticas antes de las 24 horas, la mortalidad es 60 a 80%. Antes de más de las 24, más del 90 se mueren. Y el paciente estuvo en UCI más de un mes. Salió de UCI, yo creía es un milagro. ¿Cómo va a salir de UCI, no? Recuerdo, salió de UCI. Y en hospitalización, la fibrilación se complicó, arritmia, paro cardíaco, y falleció. O sea, la mortalidad no es ahí nomás, sino es a largo plazo también. Entonces, esta es una enfermedad, la isquemia intestinal, que tú lo vas a ver en pacientes ancianos. ¿Ya? Y así hemos visto varios pacientes que tienen arritmias y mandan émbolos al intestino y hacen infarto. Y si es diabético, el diabético ni lo siente el dolor. Tú le haces, y cuando solo está estreñido, cuando está mal, cuando haces la tomografía, todo está necrosata con una sepsis intraabdominal. Todo eso tú tienes que tenerlo en cuenta. Dolor rectal, tienes que pensar en fístula o hemorroides trombosada, ¿no? Radioterapia pérvida y colitis por irradiación. Mira, un adulto joven, divertículo de Meckel sangrante. Ya, el divertículo de Meckel, un datito es que está a 60 a 90 centímetros de... ¿Dónde está el divertículo de Meckel? A 60 a 90 centímetros de la válvula ileocecal. ¿Ya? Eso es congénito, está en el ilion generalmente, y hay uno ilion. ¿Ya? Y si hay rojo vinosas en piel o mucosas, piensa en un Kaposi. Entonces eso es lo que tú tienes que manejar ahí. Todo paciente con hemorragia digestiva baja te viene con hematoquesia, tienes que hacer el tacto rectal, la sonda, le haces colonoscopia, ya no es endoscopia, ¿no? Haces el diagnóstico y ahí está la cáncer, úlceras, ¿no? Todo eso. Si no tienes el diagnóstico, puedes hacerle una endoscopia, porque puede que esta sangre, como te había dicho, ¿qué tal si esta sangre no viene de abajo, si no viene de arriba? Entonces hazle una endoscopia. Y ahí tal vez encuentres al cáncer, ¿no? O tal vez encuentres a la úlcera. Si no tienes diagnóstico, ni colonoscopia ni endoscopia, cuando cese la hemorragia, le haces un estudio intestino delgado. Pero si la hemorragia persiste, hay que hacer la angiotomografía, porque hay que embolizarlo, si no, se nos muere.
Esta pregunta ya es fácil porque ya lo explicamos. ¿Causa más frecuente hemorragia masiva en la porción inferior del aparato digestivo? Facilito, chicos. ¿Cuál sería ahí? Causa más frecuente de hemorragia masiva en la porción inferior del aparato digestivo. Ah, no te dicen en general, te dicen masiva. ¿Qué le marcamos ahí? ¿Qué le marcamos ahí, chicos? Causa más frecuente, masiva. Claro, muy bien, Kimberly, excelente. Está bien, es diverticulosis. Claro. ¿Ya? Y acá, bueno, un algoritmo que por ahí te podría ayudar tal vez en lo que viene, en lo que es el sangrado oculto, ¿no? ¿Cuándo es sangrado oculto? Cuando no se ve. Entonces, tú no lo ves a simple vista, pero tú le pides una prueba que se llama Tevenon. Tevenon te ve sangrado oculto en ese, o sea, te ve la cantidad de eritrocitos. Ah, no, está sangrando y no se ve. ¿Ya? Entonces, sangre oculta en ese es positiva y además tiene anemia. ¿Ya? Entonces, hay algunas causas que tienes que descartar, ¿no? Por ejemplo, si tienes sangrado oculto positivo, pero no hay anemia, veis si hay síntomas gastrodenales, ¿no? Le haces porque puede ser que esté sangrando una úlcera, ¿no? Y ahí le haces endoscopía. Si tiene anemia, tienes que hacer endoscopía. Si hay sangrado oculto y anemia, tienes que pensar que puede ser un cáncer, endoscopía y colonoscopía, o del intestino delgado. Y solo hay anemia, pero no hay sangrado oculto, puede ser enfermedad celíaca. ¿Te acuerdas que la enfermedad celíaca es intolerancia al gluten? Y las vellosidades prácticamente se aplanan, ¿ya? Es autoinmune. Y el sangrado de origen oscuro se refiere a que es cáncer, ¿no? Bueno, seguimos en realidad el mismo algoritmo de lo que hemos visto. Algunas perlas diagnósticas acá. Una elevación de los niveles de urea sin incremento de creatinina. ¿Recuerdas? Cociente urea-creatinina en un paciente con hipovolemia debe hacerte pensar en una hemorragia digestiva aguda. ¿Ya? Aún en ausencia de hematemesis, melena o hematoquesia. Puede estar sangrando y que no lo ha expulsado, pero no te olvides, cociente urea-creatinina. El paciente con hemorragia digestiva aguda que no presenta alteración del pulso, presión venosa central, presión arterial o diuresis, habrá sangrado menos de 500 mililitros. O sea, para que tenga, si el paciente no te ha hecho ni taquicardia ni nada, el sangrado ha sido menos de medio litro. ¿Ya? No te olvides. Y cuando ya te ha hecho taquicardia, ya te hace alteración de la presión, ya sangró más de medio litro. El hematocrito puede seguir descendiendo a los 2 a 3 días posteriores al sangrado, aunque la hemorragia haya cesado como consecuencia de la hemodilución compensadora. Es decir, el paciente empieza a retener agua y cada vez desciende más su hematocrito. Lo vamos a ver bastante en el hematocrito. Los juegos con el hematocrito te lo voy a enseñar en hemato. ¿Ya? La presencia de patología anal en un paciente con hematoquesia no descarta otras posibles. O sea, a veces tiene hemorroide y tiene cáncer. ¿Eh? La hemorroide es tan frecuente que tú encontrar hemorroide no piensas que la causa es hemorroide hasta que no descartes el cáncer y las otras causas. ¿Okay? Vamos con problemas ya de cirrosis, de hipertensión portal. Este es el otro grande grupo acá en abdomen. ¿no? Hasta ahí tú estás apto para manejar bien los casos de hemorragia digestiva alta, que ahí en tu sílabo te lo han puesto como hematoquesia, melena, hematemesia, hemorragia digestiva baja. Ahí te lo han puesto como rectorragia, hematoquesia. Incluso hemos hablado algo de hemoptisis. Ya causas todo. Listo. Un respiro. Un respiro. Y vamos a darle a la segunda parte que viene a hacer todo lo que es los problemas de cirrosis, ¿no? El hipertenso portal, el paciente con ascitis, ¿ya? Y al final vamos a terminar con náuseas y vómitos y luego nos vamos para nefro, ¿ya? Pero acá en hipertensión portal la única causa no es ascitis, por favor. La única causa no es cirrosis. Vamos a ver esto. Ok. Entonces miren esta preguntita. Paciente varón presenta hematemesis de 300 mililitros. Nunca olvides cuantificar las cosas. ¿eh? Ictericia. Dolor abdominal. Al examen físico, matidez en el espacio de Traube. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Alguien acá se anima a dar una clave?
¿Alguien por aquí se anima a dar una clave? Ya. Acá la causa, uno primero, nunca te mandes a contestar una pregunta sin saber el diagnóstico, igual para el tratamiento. Entonces, paciente con hematemesis, ya sangrado digestivo alto. Ya pienso en las causas, ya mi posibilidad se redujo. Pero mira, tiene ictericia. Uy, ictericia. Ictericia puede ser un problema hemolítico, ¿no? O sea, un problema de la hemoglobina, ¿no? Pero también puede ser un problema del hígado, hepatitis, todo eso, ¿no? Bueno, puede ser ambas, ¿no? Dolor abdominal, no me dice nada. Pero acá, matidez en el espacio de Traube. Ya. El espacio de Traube, ¿qué es el espacio de Traube? Entonces acá tú tienes tu abdomen, aquí está tu hígado, ¿ya? Y acá tienes tú los rebordes costales, ¿no? Reborde costal derecho, reborde costal izquierdo, aquí está el sifoides, ¿no? ¿Ya? Listo. El espacio de Traube es esta zona de acá. Prácticamente esta zona, ¿ya? Eso se le llama el espacio de Traube. ¿Y por qué es importante esa zona? Porque ahí normalmente está la cámara del estómago. Pregunta examen. Cámara, o bueno, el fondo gástrico. Y por lo tanto el espacio de Traube tiene que ser timpánico. Pero ¿qué vas a pensar en un paciente cuyo espacio de Traube es mate? ¿No? Entonces tú ahí dices, hay algún órgano, ¿no? Puede ser líquido o sólido, pero muchas veces acá atrás está el vaso. Y cuando el vaso crece, da matidez ahí. Entonces cuando un Traube con matidez, puede ser una citis que sea muy intensa, ¿no? Pero ya no lo hubieran dicho acá. No nos lo dice. Entonces, lo que uno tiene que pensar, si hay matidez en el espacio de Traube, es que hay una esplenomegalia. Alexis, preguntita. ¿El vaso se palpa? No. ¿El vaso se percute? Tampoco. Por ahí la gente te dice que en personas muy delgadas, pero lo que consideramos es que el vaso no se palpa ni se percute. Si tú percutes aquí el Traube, tú tienes que hablar de esplenomegalia. ¿Ya? Y hay un término ahí semiológico, tú tienes que recordar que el vaso crece así, o sea, crece hacia el otro cuadrante, ¿ah? Y cuando el vaso pasa el ombligo, se llama esplenomegalia masiva. Esplenomegalia masiva. Cuando el vaso pasa el ombligo. Y ahí pues son pocas cosas, ahí es un cáncer, ¿no? Son linfoproliferativas, leucemia, linfoma, eso. ¿Ya? Listo. Entonces, un paciente con esplenomegalia, con ictericia, ¿no? Entonces ahí tu Major Weiss no me dice antecedente vómito fuerte, no. Cáncer gástrico. El cáncer gástrico se comportaría como una úlcera, me hablaría. Siempre que hay cáncer te van a hablar de anemia ferropénica, porque ha sangrado crónico. Te van a bajar de un síndrome constitucional, o sea, de consunción, de pérdida de peso, ¿no? Úlcera, te tienen que hablar de AINES o un síndrome ulceroso. Nada. Lesión aguda de la mucosa, algo que ha consumido. Pero varices esofágicas está presente en la cirrosis. Y justamente en la cirrosis, el paciente hace ictericia. Y en la cirrosis, el paciente hace esplenomegalia. Alexis, ¿por qué hace esplenomegalia el cirrótico? Bueno, tu hígado de un cirrótico, ¿cómo cambia el hígado? El hígado se vuelve filudo. O sea, acá se vuelve filoso. Se vuelve filoso el hígado. ¿Ya? Entonces, acá se vuelve, el borde es filoso, filudo. ¿Ya? Normalmente el borde es romo. Y ya pueden aparecer nódulos. Si los nódulos son pequeños, yo pienso en que la causa es alcohólica, ya micronodular, aunque Harrison te dice que ya no se utiliza eso, pero bueno, en la semiología clásica micronodular va más para el cólico. Y el borde es filudo, ya es irregular. ¿Y cuánto tiene que haberse dañado para hablar de cirrosis?
un 90% del hígado. La principal causa, el alcohol. Segunda, hepatitis virales. Tercera, el hígado graso no alcohólico. ¿Ya? Y la porta ya no puede pasar la sangre. Pues, ¿cómo va a pasar la sangre? Por si acaso, la cirrosis definición es histopatológica, nódulos de regeneración. Ahora, la sangre ya no puede pasar. Entonces, se queda acá, porque ¿cómo va a pasar por ahí, no? Entonces, acá es una hipertensión portal. ¿Cuándo es la hipertensión portal? Cuando el gradiente porto hepático, el gradiente es mayor a 6. Algunos textos dicen mayor o igual a 6. ¿Ya? Gradiente porto hepático mayor o igual a 6, ya hablamos de una cirrosis. Perdón, de una hipertensión portal. Hipertensión portal, gradiente porto hepático mayor a 6. Entonces, ese dato ustedes tienen que tenerlo. Y mira, conforme, cuando aparece el gradiente porto, ya desde ahí hablamos de cirrosis. Y mira, cuando el paciente hace un gradiente venoso o un gradiente portohepático, ya lo tenemos acá, en mayor a 10, aparecen las varices esofágicas. Mayor a 10, ¿ah? Cuando el gradiente venoso portohepático, gradiente venoso portohepático, es mayor a 12, las varices sangran. O sea, este paciente probablemente ya tiene mayor a 12. Cuando el gradiente mayor a 20, además de tiene hemorragia más ascitis. ¿Ya? Y aparecen más complicaciones, ya empiezan a aparecer los problemas de encefalopatía, peritonitis bacteriana, etc. Entonces, mientras más gradiente porto venoso hepático, es peor el paciente. Y acá uno hace esplenomegalia, ¿por qué? Porque esta sangre no puede pasar el hígado. ¿Y a dónde se termina yendo? Al vaso. El vaso se congestiona el vaso. Y el vaso hace esplenomegalia. Y al hacer el vaso esplenomegalia, esa es pregunta de examen, ¿ah? El paciente con cirrosis hace trombocitopenia. Tú dirás, ¿por qué? Porque, bueno, si se dañó el hígado, yo esperaría que ya no tenga factores de coagulación, ¿no? Y ahí sí, el paciente tenga problemas con el tiempo de polotrombina, tromboplastina, etc. Pero, como el vaso crece, el vaso al crecer, ahí secuestra plaquetas. Hay secuestro de plaquetas. Y un signo también de cirrosis es la trombocitopenia. Entonces, Matías Trauba va a esplenomegalia, entonces acá la causa, y hay ictericia, hay que pensar en varices esofágicas. ¿Ok? Entonces, estos son los estigmas hepáticos. Estos son los estigmas hepáticos que acá uno va a ver, ¿no? Mira, cuando tú ves a un cirrótico, tienes que decirle que tiene un hábito de Szostek. Eso vemos en la semiología, Szostek. Szostek. ¿Ya? Szostek. Sin la O, ¿no? Porque dice Szostek, ¿no? Szostek. Ese es el hábito. Alexis, ¿cómo hábito? Hábito se refiere a la forma corporal. Y se refiere porque el paciente acá va a tener ascitis. ¿Ves a alguien con ascitis? ¿Ves a alguien con circulación colateral? ¿No? Circulación colateral tipo cabeza de medusa, porque hay varios tipos de tipo cabeza de medusa. ¿Ves a alguien con las palmas hepáticas, o sea, rojo en la periferia? ¿Ya? La palma hepática o eritema palmar. ¿Ves a alguien con ginecomastia? ¿Ya? Y acá no se ve, pero el vello púbico como de mujer, triangular. O sea, vello púbico triangular. Ese es el hábito de Szostek, todo del cirrótico. Entonces, Alexis, ¿por qué el paciente cirrótico me hace... Ay, nos faltó un dato, nos faltó. Y las arañas vasculares, o sea, son unos vasitos así. Es alucinante verlo estos casos, cuando tú ves estos pacientes que tienen unos vasitos así, como un sol. Acá está rojo y acá también. Tú presionas al centro, se blanquea todo. El vaso nutricio es ahí. Eso se llama araña vascular. Entonces, tú dices, Alexis, ¿por qué? ¿Por qué este paciente tiene su palma está roja? ¿Por qué este paciente tiene araña vascular? ¿Por qué me hace ginecomastia? ¿Y por qué el vello es de mujer, triangular? Porque el de varón es como rombo. Porque este paciente tiene demasiado estrógeno. Por eso crecen las mamas, ¿no? Estrógeno. ¿Y por qué? Pues el hígado
no lo metaboliza. El hígado metaboliza el estrógeno. Y en el cirrótico el hígado está mal. El hígado no metaboliza, ¿ya? Por eso el paciente hace todos estos signos. Y luego te preguntas, ¿y por qué me hace ascitis? ¿Y por qué me hace la circulación? Por la hipertensión portal. Y en la ascitis tiene que ver la baja de proteínas. La baja de proteínas que disminuye la presión oncótica. Entonces, ¿qué nos presenta un paciente cirrótico? Los estigmas hepáticos. Ictérico, primero en escleras. Ojo que la ictericia es algo de avanzado, no es algo que aparece al inicio avanzado. Para que tú veas ictericia, recuerda que tiene que aumentar más de 3 miligramos, te dice Harrison. Porque la bilirrubina normalmente es hasta 1. Cuando aumenta más de 3, recién veo ictericia. Telangiectasias, pero acá, por ejemplo, acá tiene que ser así. Así no se ve tan así. La palma hepática, ves que está rojo, por menor depuración de estrógeno, hace la acropaquia, o los dedos en palillo de tambor. ¿Ya? Te hace unas uñas típicas, que generalmente es una parte blanca, ¿sí? Eso se llama la uña de Muerque. No, disculpa. La uña de Muerque es la que de la figura, ¿ya? Es con estas bandas. Es la primera que tengo que enseñar. Con bandas nomás, como acá en la figura, se llama uña de Muerque. Pero así con, no la mitad, sino por ejemplo 2/3, nunca la mitad, se llama uña de Terry. La uña de Terry es uno de los signos más importantes de cirrosis. ¿Ya? La contractura de Dufutren también te hace. Estos pacientes, como se fibrosa, prácticamente sus dedos se jalan. Y eso se llama Dufutren. La preguntita de examen que te vino es: ¿cuál es el dedo que más hace Dufutren? El anular. Y el segundo, el meñique. Entonces es un cirrótico. ¿Cuál de las siguientes causas es causa de hipertensión portal postsinusoidal? Tú ahí, Alexis, ¿qué? ¿La única causa de hipertensión no es cirrosis? No. Hay varias causas de hipertensión portal, ¿ya? Entre las causas de hipertensión portal, nosotros vamos a tener que la de postsinusoidal es la enfermedad, bueno, acá menos mal el gráfico. Este es gráfico de Harrison. Con esto yo te quiero decir que acá en la segunda unidad de semiología te van a tomar Harrison. Alexis, no es medicina 1, pero te van a tomar, porque Harrison en los primeros capítulos tiene introducciones de signos y síntomas. El doctor saca de ahí preguntas. ¿Ya? Entonces te voy aconsejando que ahí vayas revisando. Entonces, mira, tú tienes un hígado. ¿Ya? El hígado, el 75% de sangre que le llega es por la vena porta y un 25% por la arteria hepática. ¿Ya? Acá cada vez los vasos se hacen más chiquitos hasta que se vuelven sinusoides, donde están las células de Kupffer y todo eso. Sinusoides. Este es el sinusoide. ¿Ya? El sinusoide. Entonces, hasta ahí tenemos eso. Y luego del sinusoide sale otro vasito que se van uniendo hasta formar unas venas grandes, que se van a llamar las venas suprahepáticas. Son 3, ¿ya? Bueno, eso viene en una pregunta de anatomía de un examen a residencia, suprahepáticas. Son 3 suprahepáticas. Y ya las suprahepáticas juntan y van a formar, bueno, se van a unir a la cava, vena cava inferior. ¿Ya? Entonces, cuando hay hipertensión portal, es que hay demasiada sangre acá, ¿no? Entonces la sangre, hay mucha sangre. Y golpea las paredes. Eso es hipertensión portal, mayor a 6, ¿no? Mayor a 6 según la literatura. Entonces, la hipertensión portal puede ser acá nomás, algo que obstruye acá, prehepática. O puede ser que algo obstruye y la sangre no avanza y se queda acá y así hipertensión hepática a nivel del hígado. O puede ser incluso después del hígado, poshepática. ¿Ya? Y ahora la hepática uno la divide. Ah, puede ser en el sinusoide, Alexis. Sí, hay algo en el sinusoide. Sí, sinusoidal. Puede ser pre-sinusoide, pre-sinusoidal. O puede ser possinusoide, post-sinusoidal. Ya. Mucha cosa, Alexis. Dime en concreto cuál es cirrosis. La cirrosis es una causa hepática, obviamente, por nódulo de degeneración sinusoidal. Entonces, cirrosis sinusoidal. Y hay muchas causas. Pero para cada uno hay causas, ¿ok? Entonces, yo te voy a poner la más frecuente. En la prehepática, la trombosis de vena porta. También podría ser la esplénica, porque tú tienes que acordarte que la porta se forma por la vena mesentérica superior,
la vena mesentérica inferior y la esplénica. Entonces, una trombosis esplénica también podría ser, o una esplenomegalia masiva, que se llama el síndrome de Banti, ya que el síndrome de Banti produce, también puede ser una hipertensión prehepática. Ya está prehepática. La hepática, y Alexis, tengo que jugar con el presinusoidal. Cuando es presinusoidal, quiero que pienses en este parásito. Esquistosomiasis. Te hace presinusoidal, ¿ya? La fibrosis hepática congénita también. Sinusoidal, ya hemos dicho que vas a pensar en cirrosis, la hepatitis alcohólica también. Y la postsinusoidal, una causa nomás. Obstrucción sinusoidal hepática, síndrome veno-oclusivo. Una causa, por eso es preguntable. Y acá justamente te preguntan postsinusoidal, síndrome veno-oclusivo. ¿Ya? Y la poshepática, acá hay una que siempre la cuestionan, ¿ya? Y es esta, trombosis de las suprahepáticas. Puede ser por un cáncer, ¿ah? Si hemos tenido la suerte de ver un paciente, Buchiari, trombosis suprahepática. Membrana vena cava inferior, causas cardíacas también pueden hacer, pericarditis constrictiva, entonces esa es la causa ahí. ¿Ok? Acá en hipertensión portal, tú tienes que saber que el flujo de las venas en la pared umbilical, esto es lo normal. Las de arriba, las de abajo, abajo. O sea, las venas que parten acá se van arriba y las de abajo hacia abajo. Eso es lo normal. Si tú tienes esto, una distribución en sol radiado, ¿en qué tienes que pensar? Tienes que pensar en la cabeza de Medusa. Y cuando encuentres cabeza de Medusa, vas a pensar en cirrosis, Alexis. No, hipertensión portal. Toda causa que hemos visto acá, prehepática, hepática, de la hipertensión, y la hipertensión de la cabeza de Medusa. Y la cabeza de Medusa es que las venas se van así de forma radiada. No arriba, no. Todas parten del ombligo y se van en forma radiada. Ya. Alexis, aquí yo he visto que no has cogido nada de la cava, porque hay otra cosa, se llama hipertensión de la cava. Es diferente. Entonces, cuando el problema es cava, la hipertensión cava, de la vena cava, todo se va hacia arriba. Entonces, tú viendo nomás las venas del abdomen del paciente vas a saber, ¿no? Y bueno, esto es lo que hemos comentado, ¿no? Conforme aumenta la presión, ya las varices 12, 16 ya alta mortalidad. Aquí está, mira, el sinusoidal, postsinusoidal, presinusoidal, aquí el esquistosoma, acá el cirrótico, acá la enfermedad veno-oclusiva, acá está lo prehepático, la trombosis de Porte esplénica, intrahepático, presinusoidal, postsinusoidal, y poshepático el Buchiari, insuficiencia cardíaca, pericarditis constrictiva. El signo del charco. El signo del charco ayuda al diagnóstico de... Entonces, este signo del charco es, mira, es un paciente que tú quieres ver ascitis, ¿no? Alexis, si yo quiero ver ascitis, generalmente lo que me han enseñado es que está mi paciente ahí con su barriguita, bueno, ya. Ahí yo voy, bacán, y percuto. Sí, pero esta es una ascitis muy marcada. Pero para ascitis muy leves, tú al paciente lo pones así. Así lo pones al paciente. Te dices, ya. ¿Ya? Y ahí, justo en la parte inferior, acá empiezas a percutir. ¿Ya? Entonces, en pacientes con ascitis, uno puede colocarlos boca abajo y percutir. O sea, tú tienes tu paciente con ascitis, ¿no? Y tú dices, bueno, Alexis, yo en ascitis me han enseñado que percuto y echado, ¿no? Pero tú lo puedes poner así, en posición boca abajo, ¿no? Tiene que estar varios minutos así y luego percutes acá. Y si acá está mate, eso se llama el signo del charco. Y se dice que probablemente es el más sensible en la semiología clásica. Los estudios actuales dicen que no, pero la semiología clásica te dice que el signo del charco es lo más sensible que hay para ascitis. O sea, lo que te demuestra menores volúmenes, ¿ya? Entonces, vamos a terminar con ascitis en unos minutitos. Ya estamos casi finalizando y nos vamos a nefro, ¿ya? Y nos vamos al mundo de nefro, ¿ok? Entonces, acá en ascitis, ¿qué es lo importante que quiero que sepas? Que cuando veas a alguien con ascitis, lo ves echado y no lo vas a ver el abdomen, la parte superior expandido, no, el líquido se va a los costados, eso recuerda, el líquido se va a los costados, por eso vas a ver abombamiento de flancos a la inspección, ¿ya? Y si tú percutes, en el centro hay aire, o sea, como hay líquido,
El líquido se va a los costados, acá abajo, así se va. Y aquí se van, los intestinos flotan acá. Entonces ahí es timpánico y en los costados es matidez en los flancos. ¿Ya? ¿Y tú qué vas a hacer? Cuando tú encuentres matidez en los flancos, y eso me ha pasado, mira. Una vez, por no hacer este signo, tenía un paciente, estamos examinando, y matidez acá. Matidez acá. Yo sí le hice el signo, pero imagino que como estaba aprendiendo, eso fue hace años, ¿no? Tal vez no, igual no es 100% sensible, ¿no? Todo signo, te das cuenta, puede fallar en un 20%, ¿no? Entonces, volteé al paciente y cuando es mate, si tú percutes matidez, puede ser el hígado que ha crecido, ¿eh? Acá al costado. Y aquí el vaso. O puede ser ascitis también, que está al costado. Entonces, ¿cómo sabes si es el vaso o es el hígado? Lo volteas al paciente. Entonces, todo el líquido se va abajo. ¿Y cómo va a estar abajo? Mate. Y acá arriba tiene que estar timpánico. Porque ni el vaso no va a viajar hasta acá, ¿no? Igual lo haces al revés y el hígado no va a viajar hasta allá. Entonces, ¿cómo demostrar si hay matidez en los flancos que es ascitis? Con matidez desplazable. ¿Ya? Con matidez desplazable. Ahora, la matidez en flanco es positiva cuando hay 500 a 1 litro de sangre. ¿Ya? 500 a mililitros. ¿Ya? La matidez en flancos. Pero para que hagas la famosa oleada acítica, esta que tiene que haber una persona acá, 2 personas con mínimo. Puede ser el paciente, pero alguien tiene que separar, ¿ya? Y tú golpeas acá y sientes acá el líquido. ¿Por qué ponemos esto? Para que no se mueva la grasa, sino lo que se mueva es el líquido. Si sientes acá, oleada acítica. Pero para la oleada acítica necesitas 1500 mililitros de volumen. En cambio, para la matidez desplazable de 500 a 1000, ¿ya? Entonces, ya con esto vamos a terminar ya la parte de ascitis. Nos faltan unas 3 a 4 láminas y empezamos la parte nefro, ¿ok? Esto es el signo del charco, que era la preguntita. Ya, aquí lo vemos. Y eso tenía que estar en la percusión auscultatoria, ¿no? Es la percusión auscultatoria, estaba en posición genupectoral durante 5 minutos, desplazando el esteto desde la posición más declive hasta un flanco, mientras se va percutiendo. O sea, utilizas tu esteto también y vas percutiendo, ¿ya? Si hay aumento de intensidad, significa que había líquido ahí. Inicialmente descrita como muy sensible, se decía que 140 mililitros, pero ahora se sabe que es menor la sensibilidad. Y otro signo que es importante es que hagas el signo del témpano. Deprimas aquí donde está el hígado. Y si hay hepatomegalia, el hígado va a flotar. En hepatomegalia te van a preguntar este signo del témpano. Presionas y como hay líquido, el hígado va a sentir que se hunde y regresa. ¿Ya? Eso es importante. Acá en ascitis, ¿ya? Y bueno, ascitis, por si acaso, también lo vamos a ver, no es solo en cirrosis. Tener líquido abdominal puede ser cirrosis, pero un tema, por ejemplo, que vamos a ver en nefro, porque en nefro te van a preguntar proteinuria, ahí está en tu sílabo, y en proteinuria tú sí o sí tienes que hablar de síndrome nefrótico. Y el síndrome nefrótico también puede dar ascitis. La insuficiencia cardíaca puede dar ascitis. Entonces la ascitis no es solo causa hepática, eso es lo importante acá. Y mira todas las causas: cirrosis, hepatitis alcohólica, metástasis hepática, el Buch-Chiari, ¿no? La trombosis vena porta, pancreatitis, síndrome nefrótico, la que te mencionaba. ¿Ya? Entonces acá vamos a estudiar algo porque en la proteinuria te lo van a preguntar, la tuberculosis peritoneal y esto, ¿no? Lo peor que puede darte ascitis es el cáncer peritoneal y es muy penoso. Cuando un paciente hace carcinomatosis peritoneal, cuando un paciente tiene cáncer y hace ascitis, el cáncer ya se fue al peritoneo y ya es irresecable. Ese paciente va a morir en unos meses. Entonces, cuando la ascitis es por cáncer, es muy penosa, ¿no? Y bueno, ahí te dice, ¿en cuál de los siguientes ascitis suele encontrarse citología positiva? ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver que la citología positiva se va a encontrar en los pacientes con carcinomatosis peritoneal, pero sin necesidad de metástasis hepática. O sea, si un cáncer, mira, este es el cáncer de estómago, ¿ya? Si el cáncer se va al hígado, no va a haber ascitis. Cuando el cáncer se va al peritoneo, se llama
carcinomatosis peritoneal, ahí hay asitis. Alexis, me llega mi paciente con asitis. ¿Cómo sé si es cirrosis? ¿Cómo sé si es cáncer? ¿Cómo sé si es síndrome nefrótico? Ah, entonces tienes que hacer esto. Tienes que punzar el líquido asítico. Y te lo van a preguntar, porque eso te tienen que preguntar en asitis, el examen físico y las causas. Y de las causas, ¿cómo las diferencio? ¿Ya? Entonces esta revisión es muy buena, te la voy a subir. Y te habla, pero esta tabla es lo más importante. ¿Ya? Hay un índice, que acá también te lo he puesto, que se llama el índice de Gasa. ¿Ya? El índice Gasa, que acá también lo tenemos, el gradiente ceroacítico de albúmina. Entonces, mira, si tienes acá el líquido, vamos a colocar algún color más claro. Si tengo acá el líquido peritoneal y acá tengo el líquido acítico, no, perdón, es lo mismo. Si tengo el líquido peritoneal, que es lo mismo que acítico, lo voy a comparar ¿con quién? Con el suero, con el plasma, ¿ya? Entonces, tú comparas el líquido de acítico, que es el peritoneal, con el plasma, ¿no? Y ahí, ¿qué tienes que decir? Que el líquido acítico normalmente no tiene tantas proteínas, el plasma tiene más proteínas. Entonces acá la resta, la diferencia de proteínas, ¿cuánto tiene que ser? ¿Quién tiene que ganar? El plasma. La diferencia tiene que ser mayor de 1,1. Ese es un índice de Gasa normal. Entonces tú lo razonas nomás, tú dices, bueno, el plasma está lleno de proteínas, el líquido acítico no tiene por qué tener mucho, por eso la diferencia es mayor como 1,1. Pero ¿qué pasa si tú le haces y la diferencia es menor a 1,1? ¿Qué significa? Que aumentó las proteínas de la citis. Y la única causa para que aumente las proteínas de la citis es que hay inflamación. Porque cuando hay inflamación, llegan los anticuerpos, llega todo, pues. Entonces, cuando tú tengas que la diferencia es cortita, o sea, que aumentó las proteínas, o sea, la diferencia es menos a 1,1, vas a pensar en causas inflamatorias. Por ejemplo, neoplasia y tuberculosis, te bajan el Gasa. Porque hay poca diferencia entre las proteínas entre el plasma y el líquido, porque el líquido peritoneal tiene más proteínas porque está inflamado. Mira quién más, la nefrosis y quilosa. Y acá igual, cuando es bajo el gradiente, vas a pensar cáncer inflama, la TB inflama, la pancreatitis inflama y el síndrome nefrótico. Esto quiero que le apuntes por nefro. Cuando el síndrome nefrótico da asitis, pregunta de examen, esta asitis tiene bastantes proteínas, ¿ya? Entonces acá, y no es tanto porque la asitis tenga bastantes proteínas, ¿no? Sino es más porque en el síndrome nefrótico hay proteinuria. El paciente pierde sus proteínas, proteinuria, y al perder sus proteínas, cuando tú restas plasma menos asitis, te sale más de 1,1. Entonces, unas causas inflamatorias, el cáncer, la TB, la pancreatitis, la serositis, te dan un Gasa bajo. Pero también el síndrome nefrótico. Porque como el paciente pierde proteínas, entonces al restar las proteínas del plasma con asitis es mayor a 1,1. Eso dato quiero que tú lo tengas, ¿ya? Es menor, menor a 1,1. Porque hay poco en el plasma, ¿no? Ese dato tienes que tenerlo. En el resto de casos, peritonitis bacteriana espontánea, cirrosis, asitis cardíaca, hay líquido acítico, pero la diferencia de proteínas es normal porque no está inflamado, ¿ya? Y la última pregunta, gastro. Mujer de 35 años, sin antecedente de enfermedad digestiva previa ni ingesta de alcohol de AINES. En el curso de un cuadro agudo de náuseas y vómitos, presenta sangre rutilante. El diagnóstico es... Chicos, ¿cuál será el diagnóstico de una paciente que está que vomita y luego vomita sangre? Primero vomita normal, comida y todo, y luego sangre. O sea, primero hay vómitos y luego hay hematemesis. ¿En qué pensarías? ¿Cómo se llama eso? Alguien que está vomitando y luego ya empieza a vomitar sangre. La sé, muy bien, José Carlos, excelente. Síndrome Mallory-Weiss. Es un Mallory-Weiss, ¿ya? Y acá hay un cuadrito muy bonito de características del vómito, ¿ya? Por ejemplo,
cuando el paciente puede tener enfermedades como estenosis pilórica, obstrucción intestinal, ¿no? Por ejemplo, alta, obstrucción intestinal baja, colecistitis, meningitis y embarazo. ¿Ya? Y acá te dan algunos datos que son muy interesantes. Por ejemplo, cuando es crónico, es en el embarazo, sobre todo en el primer trimestre. La mujer embarazada puede ser la enfermedad, la hiperemesis gravídica, y se desnutren y todo. Tienes que hospitalizarlo el primer trimestre, por la beta-HCG es la causa. Aquí la causa es la beta-HCG. Y la estenosis pilórica, que así ha nacido y es crónico. O puede ser posúlcera, ¿no? El resto son agudos. El inicio y la forma, ¿ya? Generalmente los que son crónicos, el inicio es paulatino, ¿no? Esto es extraído del Harrison, ¿no? Por si acaso, Harrison tiene un Harrison nefrología, Harrison gastroenterología y todo, ¿eh? Lo que está en inglés la mayoría. El patrón de evolución, generalmente son intermitentes y uno de ellos es progresivo, cuando es obstrucción intestinal baja. Pero cuando es obstrucción intestinal baja, ¿cómo son los vómitos? Vienen del colon, imagínate vomitar colon. Por acá tiene que estar. ¿Cómo son los vómitos? Son fecaloideos, ¿ya? Cuando es obstrucción intestinal baja. En cambio, cuando es obstrucción intestinal alta, los vómitos son más biliosos, quiloides, ¿no? ¿Ya? La intensidad, todos pueden ser severos. Uno de ellos es en proyectil, en escopetazo, meningitis. Uno o dos de estos pueden ser meningitis. La meningitis tiene algo característico. El paciente cuando tiene meningitis, no es porque la misma meningitis, sino es un síndrome de hipertensión endocraniana. Y la hipertensión endocraniana da vómitos en escopetazo, pregunta de examen. ¿Cómo es un vómito en escopetazo? Sale disparado y es sin náuseas. O sea, imagínate a alguien que vomita sin náuseas. Si te dice el paciente, ¿sabe qué, doctor? Estoy vomitando fuerte. ¿Tienes ganas de vomitar? No, pero de la nada me viene. Tomografía, búscale algo en el cerebro, no solo meningitis, cualquier cosa que aumente la presión, un cáncer, un tuberculoma, un astrocitoma, porque el síndrome de hipertensión endocraniana da vómito de escopetazo en proyectil sin náuseas. ¿Ya? Acá, bueno, es proyectil, pero no es tan intenso acá como la meningitis, ¿ya? Entonces, eso de ahí tú tienes que conocerlo, ¿ya? Bueno, otro dato, cuando el problema es colecistitis, hay el signo de Murphy, ya sabes. Deja de respirar porque tú pones la mano en el reborde costal derecho, en la línea que une pliegue axilar con ombligo. Acá en la cantidad es poca cantidad cuando el problema es colecistitis, no te olvides, y ahí es bilioso. ¿Ya? Lo otro es un poco el horario, por ejemplo, cuando es embarazo, el vómito es matutino. Cuando es estenosis pilórica, el paciente ha comido y como no puede pasar la comida, lo vomita. Obstrucción intestinal aguda, obstrucción intestinal, tiene que ir al intestino, postprandial tardío. Colecistitis, come grasas. Cuando es colecistitis, comido grasas. Y ahí vomita. Porque las grasas son las que liberan las colecistoquininas, CCK, y eso hace que se contraiga la vesícula. ¿Ya? Y bueno, la relación con alimentos es nula en el embarazo y la hipertensión endocraniana. No tiene nada que ver los alimentos, ¿ya? Entonces eso de ahí es lo más importante aquí.